quisiera proponer unas reflexiones sobre la naturaleza del conocimiento universal, que me parece que es muy importante para comprender bien la teoría del conocimiento y que también es imprescindible para poder valorar adecuadamente el pensamiento de Guillermo de Ockham en particular, ¿no? Como una especie de cierta conclusión de un debate secular que es el así llamado debate de los universales. Es un debate que en el fondo se inicia con el comienzo de la filosofía por parte de Platón. Platón introduce la cuestión de los universales al concebir las ideas como sustancias de las cuales participan las cosas sensibles. Entonces las ideas vendrían a ser, en cierto modo, aunque son sustancias, vendrían a ser la comunidad en la cual se reúnen las cosas sensibles, ¿no? Todos los caballos remiten al caballo ideal, la idea de caballo, ¿no? Y así pasaría con las demás cosas. Pues lo grande, el color marrón, lo pequeño, lo salado, lo dulce, el hombre, ¿no? Entonces, eso es así en Platón, pero sabemos que Aristóteles rechaza las ideas y sin embargo mantiene la idea de especie, ¿no? Las ideas se las puede llamar también idea, es una palabra griega, pero también se las puede llamar forma, y forma en griego se dice eidos, ¿no? El eidos va a ser asumido por Aristóteles, que también habla de un eidos, de unas formas que estarían en las mismas cosas, ¿no? Entonces, el hombre sería hombre porque tiene la forma del hombre y por eso sería diferente del caballo, que tiene la forma del caballo, que sería el eidos del caballo. En Aristóteles sabemos bien que esa forma también se la puede llamar morfé y se relaciona con la materia, ¿verdad? Es una realidad, es una parte de la cosa, en cierto modo, ¿no? Y a la vez es aquello que proporciona la identidad a la cosa, ¿no? Eso sería la forma aristotélica. Pero en la Edad Media, a raíz un poco de los debates que se suscitan en época helenística, se retoma esa cuestión de los universales y llega a tener un gran protagonismo, porque la filosofía helenística, en particular autores como los estoicos, habían negado el carácter de existencia real de las cosas de índole universal. Todas las cosas que existen son cosas singulares y por tanto no podemos encontrar en el cosmos nada que no sea singular de suyo. Entonces, en la Edad Media se convierte en algo verdaderamente central a raíz del pensamiento de Boecio y del desarrollo sobre todo de la lógica en el siglo XII. Y tenemos autores como Anselmo, Abelardo, que reflexionan sobre ello y se convierte en algo verdaderamente central. Entonces podremos señalar diferentes corrientes, ¿no? La primera corriente podríamos llamarla el realismo, diríamos, extremo o exagerado. También se lo podría llamar hiperrealismo, ¿no? Un realismo tan extremo que piensa que no solamente existen las cosas, sino también existen una serie de cosas universales que tienen realidad en sí mismas, ¿no? Es como si admitiéramos la existencia prácticamente de ideas platónicas. No solamente existen los hombres, sino que existe el hombre, ¿no? Y es un tipo de res, una cosa que está ahí y que se puede de algún modo conocer y que es realmente distinta de las cosas que se denominan en virtud de ella, ¿no? Aparte de Pedro y de Juan existiría el hombre, que sería algo distinto, ¿no? Este realismo extremo será defendido hasta cierto punto por algunos autores como Anselmo de Canterbury, también se atribuye a Guillermo de Champeaux. Serían autores que de algún modo entienden que además de las sustancias individuales existen estas cosas que serían de carácter universal. Pero claro, reúnen todos los problemas que tienen las ideas platónicas, ¿no? El hombre universal ¿es varón o es mujer? Porque si es varón ya no puede ser mujer, ¿no? Y entonces, si no es varón o mujer, pues ya no es un hombre, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Bien, esos serían los problemas del realismo extremo, ¿no? Aquí podríamos poner a Anselmo de Canterbury, que es también conocido por haber explicado el
el famoso argumento ontológico, o Guillermo de Champeau. Bien, estos dos, aparte de esta doctrina, tendríamos una doctrina que se separa de esta forma de concebir las cosas, y sería una especie de postura también extrema, pero por el lado contrario. Se podría llamar una especie de antirrealismo también extremo, ¿no? En el sentido de que sería una postura que niega totalmente la existencia de los universales. No existe nada más que cosas singulares y por lo tanto no se podría situar en el mundo nada más que los individuos. Por lo tanto, ¿qué relación tiene Pedro con Juan, con María, con Irene y todos esos individuos a los cuales encerramos bajo el nombre de hombre? Bueno, pues son semejanzas que podrían encontrar una explicación psicológica en nuestra manera de ver las cosas, pero la comunidad que tienen Pedro, Irene, Juan es solamente la comunidad de una palabra, que es la comunidad de una cosa que se lleva el viento, ¿no? Es la famosa expresión flatus vocis, la pongo aquí para que se entienda, ¿no? Porque está en latín, ¿no? La voz que es un flácida, como un soplo de viento, y eso es lo único que reúne a todos esos individuos. En realidad no son cosas que se puedan reunir porque no hay nada realmente común a ellos. Cada uno es totalmente diferente, ¿no? Y además no se podría encontrar la comunidad en Dios siquiera, ¿no? Este tipo de postura la habría defendido Rosselino, o Rosselin, si se dice en francés, ¿no? Este Rosselino también de algún modo negaría lo que en Agustín estaba ya integrado, ¿no? En el pensamiento cristiano se asume hasta cierto punto una especie de versión modificada de la teoría de las ideas, según la cual las ideas vendrían a reflejar la mente de Dios, ¿no? Esas ideas de Platón ya no son sustancias, sino que son pensamientos de Dios, y aunque es verdad que no existan por separado el hombre, el caballo, sí existe en Dios un pensamiento que acomuna a todos los hombres, y es la idea de hombre, ¿no? Y luego habría otro pensamiento para el caballo, para lo grande, lo pequeño. Es una idea que ya había sido asumida hasta cierto punto por el medio platonismo, que está integrada, diría yo, por Filón, por Orígenes, y que de una manera importante influye en Agustín y así es transmitida al medioevo. Sin embargo, ya no haría falta que Dios tuviera una idea de hombre si es capaz Dios de tener la idea de Pedro y de Juan. ¿Para qué tiene que tener una idea de lo común a todos los hombres? Si puede conocer solamente a los hombres de uno en uno, no necesita tener una idea común. Eso sería algo que nosotros nos formamos, pero que, como digo, no tiene un correlato en la realidad. No hay algo fuera de la mente que sea algo así como el hombre. Solamente existe fuera de la mente cosas como Pedro, Juan, María, ¿no? Entonces, para remediar este problema y como para remediar el valor realista de nuestros conceptos, tenemos la postura del realismo moderado, ¿no? Que a mí me parece, bueno, pues la más adecuada. Es la de Santo Tomás de Aquino, es la de San Alberto, ¿no? La pongo aquí, San Alberto, Santo Tomás, ¿no? Mientras que frente a ellos ya antes se habría presentado una especie de antirrealismo que sería también moderado. En primer lugar tendríamos a Abelardo, que no es ni mucho menos santo, anterior a Santo Tomás, y tendríamos a Guillermo de Ockham, ¿no? Que se puede escribir de diferentes maneras, ¿verdad? Que sería posterior a Santo Tomás en el siglo XIV sobre todo, ¿no? Bueno, entonces, Abelardo intenta de alguna manera mediar entre el antirrealismo total y el realismo total, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos unos conceptos, pero esos conceptos sirven, son verdaderos conceptos, no son puras palabras con las cuales designamos como si fuéramos animales sin tener una idea verdadera de lo que hay detrás, ¿no? Los animales pueden emitir un gruñido cada vez que ven determinado objeto, pero eso no les hace tener una idea de la cosa, ¿no? Los sonidos no son ideas, ¿no?
Sin embargo, Abelardo sí cree que tenemos ideas universales, pero lo único que tenemos son ideas universales. El universal sería algo que solamente existe en nuestra mente. Es un tipo de término, un término, una palabra que forma nuestra inteligencia para reunir una serie de individuos que tienen características similares. Pero eso no quiere decir que las cosas en sí mismas tengan en sí una unidad, sino que nosotros formamos esa unidad a través de nuestra inteligencia. Sin embargo, Santo Tomás y San Alberto antes desarrollan una teoría que de algún modo permite admitir una cierta comunidad real de las cosas entre sí. Y por eso se podría hablar de un cierto realismo del universal. Pero esto no sería tan radical o tan exagerado que nos obligase a admitir la existencia de ideas platónicas, como si hiciera falta una sustancia para sostener esta comunidad que tienen las cosas entre sí. Habría una cierta comunidad garantizada por tres tipos de universales, que estoy intentando representar aquí. Habría tres tipos de universales, según el realismo moderado, que defiende San Alberto en primer lugar. Fue Alberto el primero que desarrolló esta idea. El primero se llamaba el universale ante rem, es decir, el universal antes de las cosas, antes de que las cosas existen. Luego existiría el universale, el in re, y luego habría un universale post rem, es decir, después de las cosas. Mientras que el universal in re, como habrán deducido ustedes ya, es el universal que está en las cosas. Bien, el universal ante rem, ¿cuál es? Pues son las ideas divinas, ¿no? Las ideas divinas serían justamente esos conceptos que ya había explicado Orígenes, San Agustín, verdaderas concepciones que Dios tiene y con las cuales él, de algún modo, se figura la creación que quiere hacer y además figura como diferentes calidades de las cosas. Eso significa que Dios puede tener en su mente la comunidad que existe entre todos los seres humanos. Es verdad que cada ser humano es singular, es independiente de los otros, pero todos poseen en común una comunidad de naturaleza. Todos van a tener la misma naturaleza, a diferencia, como sabéis bien, que dice Santo Tomás, ¿verdad? Santo Tomás diría, Gabriel tiene una naturaleza distinta de la de Miguel. Pedro y Juan tienen la misma naturaleza humana, mientras que Gabriel y Miguel, cada uno de ellos, agotan su especie, mientras que María, Juan, Andrés, que son todos seres humanos, forman parte de una y de la misma especie humana, ¿no? Por eso la diferencia que habría entre Miguel y Gabriel, los dos ángeles, no sería tanto como la que hay entre Pedro y María, sino más bien la que hay entre un elefante y una jirafa, ¿no? Porque serían de diferente índole totalmente. Aunque es verdad que se parezcan en que son sustancias espirituales, desprovistas de materia, inteligentes, pero hay una diferencia esencial entre el espíritu angélico de Miguel y el espíritu angélico de Gabriel. Cada uno acotaría su especie, sería totalmente diferente. Con una diferencia radical de la naturaleza, no una diferencia del individuo. Claro que María y Pedro son diferentes, pero son dos sujetos que comparten la común naturaleza humana, ¿verdad? Y aunque María tenga un carácter, Pedro tenga un carácter, uno tenga una historia, el otro tenga otra historia, aunque cada cual se distingan en muchos elementos diferenciantes, aún así los dos comparten la común naturaleza humana y de ahí hemos desarrollado los cristianos esa idea de la común dignidad humana, los derechos del hombre, bueno, pues porque todos los hombres tenemos un elemento de igualdad, aunque luego haya que tratarnos a lo mejor de acuerdo con los méritos, ¿no? O sea, Pedro no ha robado y María sí, pues ha de ser castigada María y no Pedro. Pero será de castigar como un ser humano, no como a un perro, ¿verdad? Y por eso, aún siendo culpable, se le debe reconocer un cierto respeto y una cierta dignidad, ¿verdad? Bueno, pues eso tiene que ver con la común naturaleza humana. Eso significa para Alberto y para Tomás
que hay una común naturaleza que depende de la idea divina, de que Dios ha pensado en nosotros desde siempre, no solo como Pedro y como Juan, y como María y como Angélica, sino también viendo que todos nosotros íbamos a compartir una misma esencia humana, una misma naturaleza humana, aunque luego estuviera individualizada en sujetos diferentes. Entonces, ese sería el universale ante rem, la idea que Dios tiene de nosotros. El segundo aspecto sería el universale in re, que hablaré al final de él. Pero el universale post rem es algo parecido a lo que ya se ha dicho antes. Es la idea de la inteligencia, o noción, o concepto del entendimiento humano que se forma a partir de las cosas experimentables, ¿no? Quiere decir que nosotros, cuando vemos a Pluto y a Goofy, somos capaces de formarnos la noción del entendimiento humano. En nuestro entendimiento nos formamos la noción del perro. No solamente captamos a Goofy y a Pluto por los sentidos, sino que nuestra inteligencia espontáneamente, según Santo Tomás, es capaz de penetrar en la esencia de Goofy. Y por eso vamos allá, más allá de los colores, del sonido de su voz, del tamaño del animal, sino que penetramos y captamos que eso es un perro. Eso no quiere decir que agotemos la esencia del animal, no es que ya sepamos hasta el fondo lo que es un perro, pero sí captamos como los elementos distintivos específicos que caracterizan al perro. Y eso es algo que tenemos gracias a la penetración del entendimiento. El entendimiento humano, por su propia naturaleza, es capaz de ir al universal y captar la naturaleza universal. De hecho, ya sabemos que para Santo Tomás el individual es incluso secundario. Para poder conocer a Goofy, como con la inteligencia, no solo con los ojos y con los sentidos, para poder conocer intelectualmente y formar una idea de Goofy o de Pluto, necesito penetrar más allá y hacer como una especie de reflexión, relacionando esa experiencia singular de lo que me proporciona los sentidos a través de mi experiencia de Goofy con ese concepto de la inteligencia que me he formado de Goofy, ¿no? Entonces, no solamente me quedaré con la idea de Goofy, que es lo que mi inteligencia me da de manera espontánea cuando contemplo a Goofy, sino que lo tendré que vincular reflexivamente, pues pongamos con el color de Goofy, el tamaño de Goofy, la historia, las experiencias que yo he tenido de ese individuo concreto. Por eso, para el ser humano, no para Dios, para el ser humano, nuestros conceptos singulares son reflexivos y en cierto sentido son derivativos o secundarios respecto del universal. Pero realmente tenemos una capacidad de abstraer, y abstraer no es por lo tanto como eliminar cosas solamente, sino más bien es como penetrar en la esencia de las cosas. Eso es el asunto. Es cierto que se elimina en cierto sentido todos los caracteres individuantes, ¿no? En mi idea de perro no está si es macho o es hembra, ¿no? Pero estoy penetrando en el carácter del perro, por lo tanto no puedo prescindir de mi idea de perro el que sea de carácter sexuado, por ejemplo, ¿no? Aunque no sé si es macho o hembra, ¿no? O sea que tampoco es una total como engaño o como supresión de contenido eidético, sino que se trata de ir al fondo del contenido de las cosas, ¿no? Porque a veces se dice, no, es que abstraer es como generalizar y quitamos cosas. En cierto modo quitamos cosas, pero es por ir al fondo del asunto, y eso es lo que hace espontáneamente la inteligencia. Como se suele decir, abstraentium non est mendacium. El que abstrae no está mintiendo, no estamos negando nada. No estamos negando que los perros sean machos o hembras, pero sí estamos penetrando en la propia esencia del perro. Y por lo tanto es algo que me ayuda a comprender mejor al perro. Bueno, eso es lo que se hace con el universal. El universal es una idea que me permite concebir lo que tienen en común Pluto y Goofy, ¿no? Pero el asunto es, ¿ese universal responde con algo real en la cosa? ¿Existe en el mundo algo así como el perro? Pues no, porque en principio diríamos, no existe, porque todos los perros son machos o hembras, o son blancos o son negros, o son marrones, o son grandes o son pequeños, ¿verdad? Parecería que no existiese en el mundo algo así como el perro.
Ciertamente, en cierto modo es así. Santo Tomás ni Alberto te dice que existan las ideas platónicas, como el perro celeste, que es el que pienso cada vez que pienso en un perro. No, lo que estoy haciendo es penetrar en la esencia profunda de todos los perros. Y por lo tanto, no estoy como conociendo algo de otro mundo, sino este mundo que tengo delante y que los sentidos me están ofreciendo, yendo a al propio corazón de eso que emerge de una manera parcial en los sentidos, ¿no? Los sentidos siempre me dan una especie de perspectiva de lo que es el perro, nunca me dan al perro completo. La inteligencia penetra en lo que el perro auténticamente es y entonces capto la esencia. Luego, esa esencia está realmente en las cosas y por eso se puede hablar de un universale in re. Quiere decir la esencia de las cosas que es de hecho individual, pero que es formalmente, podríamos decir, universal. En el sentido de que las esencias de las cosas son realmente condivisibles por otros individuos. O sea, tú y yo y cada ser humano compartimos una misma esencia humana. Y eso es una comunidad real. No es una comunidad meramente ficticia, desarrollada por nuestra inteligencia, que a tientas intenta como orientarse en este mundo y pone palabras para encerrar cosas que no tienen nada que ver. No, hay una verdadera comunidad entre las cosas que es la comunidad real que poseen todos los individuos de la misma especie, ¿verdad? Y además está como garantizada incluso por la unidad filogenética de las especies, ¿no? De hecho, pues todos los perros están vinculados genéticamente, podríamos hoy hablar así desde el punto de vista biológico. Pero eso no es el asunto. El asunto es que realmente comparten una formalidad, una especie de manera de ser, que es lo que se llama la naturaleza, la esencia, que es común. Es verdad que está siempre individualizada, porque no puede haber un hombre que no sea hombre individual, pero estamos queriendo decir que hay una naturaleza que es igual entre todos. Es verdad que luego hay una cantidad tremenda de diferencias, sí, pero esas diferencias ya estarían en un nivel secundario, ¿verdad? Que es secundario desde el punto de vista lógico, no quiere decir que sea secundario desde el punto de vista del interés real de las cosas, ¿no? Es secundario para una persona estar sano o enferma en el sentido de que es persona, pero no es nada secundario si esa enfermedad te puede llevar a la muerte, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Pero sin embargo, el estar enfermo no te hace dejar de ser persona, ¿no? Esas diferencias lo único que nos permiten es distinguir a unos entes de otros. Igual que diría Tomás, la materia, porque cada uno tiene la suya, eso le permite vivir como un individuo distinto en el mundo, totalmente distinto unos de otros. Bien, eso sería el universal in re. Quiere decir que todos los entes que forman parte de la misma especie comparten realmente una comunidad. Y eso no quiere decir que haya una tercera cosa distinta de Pedro y de Juan, sino que hay algo en Pedro y algo en Juan que a la vez le hace ser Pedro y le hace ser hombre. Eso mismo es su esencia humana, que le permite ser individuo, pero que en principio es formalmente idéntico a lo que tiene Juan y por lo tanto puede mantener como comunicadas a estas personas. Sin embargo, Abelardo y sobre todo después Occam negarán que tengamos esa capacidad de reconocer, de penetrar la esencia profunda de las cosas. Hay una singularidad, todas las cosas son singulares, pero no es capaz la inteligencia de encontrar una similitud total. Entonces, esa similitud no la conocemos porque no la hay, no se puede saber. Por lo tanto, para Abelardo y para Occam, sobre todo nos quedaría el universal post-rem. Nada más que nos quedaría la idea común que la mente se forma mediante la abstracción, quitando elementos individuantes que serviría realmente para poder entendernos, organizarnos en la realidad, pero que no nos proporciona un conocimiento de algo que sea distinto de Pedro y de Juan, porque Pedro y Juan son totalmente singulares y no se pueden encontrar elementos comunes. Yo creo que esto es importante para situarnos en la capacidad de la inteligencia de captar las cosas que son verdaderamente universales, para que nos demos cuenta de cómo es importante valorar el elemento real, la postura realista en el tema de los universales, que según yo creo han conseguido elaborar de manera excelente Alberto y Tomás,
y para comprender también hacia dónde va la crítica de Occam. Que Occam va a negar la capacidad de esa inteligencia de encontrar algo común y por lo tanto el hombre se tiene como que conformar con conocer de manera singular. La inteligencia solo va a poder acceder a esos individuos porque es lo único que existe en la realidad. De ahí que si nuestra inteligencia se forma conceptos como hombre, ese concepto de hombre solamente nos servirá para poder organizarnos entre nosotros designando a un número de individuos que comparten una serie de rasgos semejantes. Pero no podemos encontrar nada más allá de la semejanza, de ciertas semejanzas, para poder encontrar una idea de los universales. Por lo tanto, no existe el universal en la cosa, no hay algo que sea anterior a mi propia idea, sino que es solamente mi idea que a base de quitar elementos de los singulares forma algo nuevo que es el universal. Bueno, pues esto creo que os puede resultar de ayuda para pensar estas cosas. Gracias por vuestra paciencia.